¿cómo va você? Bueno, el episodio de hoy está dedicado al iWatch, después de haberlo prometido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no estaba, digamos así, haciendo el programa tan rápido sobre este tema, porque yo había escrito un artículo sobre el iWatch para Gizmodo, y eso fue hace más o menos unos 2 meses y medio, 3 meses atrás. Entonces no quería traerlo tan rápido porque gran parte del contenido de ese artículo va a estar en este programa. Pero bueno, el iWatch es un tema que está en la boca de todo el mundo. Y bueno, quiero decirle a algunos gracias por la paciencia y bueno, por fin va el episodio prometido. Vamos a empezar hablando de qué es el iWatch. Bueno, el iWatch es un proyecto en el que Apple está trabajando hace tiempo ya. Hay más o menos 100 personas trabajando en ese proyecto, que forma parte de una onda que empezó hace quizás unos años atrás, de los productos que los americanos llaman wearable, o sea, productos vestibles, ¿sí? O productos que puedes llevar contigo. El Google Glass es uno de esos productos. Smartwatch, hay varios smartwatch, hay varios relojes inteligentes que fueron lanzados mucho tiempo ya atrás. Sí, está Apple, hay varios, de todos los tamaños, colores, inclusive precios. Hay algunos que son extremadamente caros, otros que son súper económicos. Súper económicos, estoy hablando de $150, $200, ¿sí? Que cumplen varias funciones integrándose con el smartphone, sea de Android o sea con iOS. Ahora, lo que hace Apple específicamente es crear un concepto en donde un reloj llega a ser, digamos así, un accesorio que se complementa con los distintos devices que puedas tener, sea el iPad, sea el iPhone, inclusive sea una Mac. Y este reloj inteligente, lo que va a tener son ciertas características que vamos a ir nombrándolas acá, ¿sí? No todas, pero vamos a ir nombrándolas tal vez las que son más importantes. Apple, ustedes saben que es una empresa así sumamente cerrada, mantiene un secretismo cultural hermético, ¿sí? Hay toda una cultura interna en lo que es el secretismo y lógicamente no ha soltado muchas informaciones, pero hay varias pistas que nos han dejado que son así sumamente llamativas. La primera de ellas es cuando Tim Cook apareció en la conferencia de 11. Yo mostré el video, gran parte de esa conferencia está en el canal, ustedes pueden entrar allí, y él estuvo hablando de la banda que tenía de Nike. Sí, Tim Cook tiene participación en esa empresa, está en el directorio de esa empresa y entonces él podía hablar de eso. Ahora, hay un detalle llamativo. Primero, tengo entendido que la banda de Nike es una banda que mide la parte de actividad física. Si estás corriendo, si estás haciendo alguna actividad como trotar o qué sé yo, estar en el gimnasio y todo lo demás. Tim Cook es ciclista y esa banda no está hecho para ciclistas, ¿sí? Entonces, allí te da a entender de que hay algo que no encaja, ¿verdad? Tim es muy, muy fanático del ciclismo, practica ciclismo todos los días y esa banda primero no está hecho para ciclistas y segundo, es una banda, es un producto con el cual nunca antes se lo vio con él. Pero de repente sale en la conferencia hablando un poquito de esa banda. Entonces da un poco a entender de que él está buscando algún motivo o alguna pista que quiera entregar, ¿sí? La segunda cosa que me llamó la atención es que Apple lanzó unos comerciales muy lindos, uno sobre música, otro sobre la cámara del iPhone, que nosotros habíamos levantado en la fanpage, y especialmente creo que fue en el comercial de música, en donde aparece un muchacho con un reloj bastante llamativo. Entonces, cuando yo vi el comercial,
Me acuerdo muy bien que me llamó un poquito la atención esto, pero después me di cuenta que a mucha gente le llamó la atención mucho más que yo y enseguida empezaron a publicar artículos diciendo de que Apple tiraba una posible muestra de lo que sería el iWatch. Otro punto así bastante interesante es que uno de los directivos del consejo de Apple estuvo hablando públicamente diciendo que el futuro de la tecnología tiene que ver con los wearables, con los artículos que se visten. Entonces, ahí ya voló la imaginación de muchos, ¿verdad? Claro que muchos empezaron a hablar del iWatch con más fuerza y muchos ya van al extremo como pensar en anillos, pensar en, qué sé yo, bolígrafos con algún tipo de tecnología así que pueda integrarse, pero lo cierto y lo concreto es que el iWatch es un trabajo que Apple va a llevar adelante, está llevando adelante y va a lanzarlo en poco tiempo. Vamos a algunas de las características del iWatch. Una de las características del iWatch es que va a estar integrado a algún tipo de servicio relacionado a la salud. O sea, es muy probable que así como la banda de Nike esté midiendo, por ejemplo, el batimiento cardíaco, ¿cómo se dice? Las batidas cardíacas, ¿sí? No sé cómo se dice eso en español, pero el ritmo cardíaco, por ejemplo, las calorías que gastes o caminando o haciendo esfuerzo físico, tal vez tenga algún programa específicamente diseñado para algún tratamiento relacionado a la salud, y no me extrañaría que Apple cuando lo lance esté sacando cifras de cuántas personas tienen algún tipo de problema relacionado a problemas cardiovasculares, ¿sí? Entonces, salud es un área que va a tocar el iWatch. No sé específicamente qué detalles, pero sí estoy seguro que va a tener lo básico como quema de calorías, el ritmo cardíaco, etcétera, 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 ¿sí? Si estoy hablando un poquito rápido es porque estoy un poquito resfriado. La otra característica interesante que va a tener el iWatch es que va a tener el iOS integrado. O sea, no específicamente el mismo iOS que vemos, por ejemplo, en iPads, iPods o en el iPhone mismo, sino que un producto hecho bien a medida, cuya relación tenga que ver con la integración con los otros productos, ¿sí? Estamos hablando de un sistema operativo así muy propio que la función de este software sería una integración bien completa con los demás iDevices. Entonces, el otro punto va a tener un tipo de iOS integrado. Discúlpeme si estoy hablando un poco rápido porque tengo un dolor de muela acá. El diseño, el aspecto físico del producto. Mucho se ha hablado del aspecto físico, ¿verdad? Hay mucha gente que ha mostrado conceptos del iWatch con un tipo de pantalla flexible y transparente. La verdad es que yo dudo mucho que la primera versión al menos del iWatch sea flexible y transparente, mucho menos. Porque primero, tenemos que reconocer que Apple patentó pantallas flexibles, inclusive recientemente patentó una batería flexible, un tipo de batería flexible, y todo el mundo quedó, ¡oh, Dios mío! Entonces se viene el iWatch con transparencia, batería flexible, pantalla flexible. Bueno, take it easy, despacio. La primera versión yo difícilmente me imagino el iWatch con una pantalla flexible, aunque haya patentes que nos encaminen a ese rumbo. Porque, especialmente, no porque no haya tecnología como para hacer eso, sino por el precio. Después voy a hablar un poquito más detalladamente acerca del precio, pero ese tipo de tecnología encarecería muchísimo el producto y no sería un muy buen paso para Apple, ¿sí? Ustedes tal vez que hayan tenido
experiencia así conmigo, con el lanzamiento de otros productos, saben muy bien a qué me refiero. Es muy difícil que Apple lance un producto con estas características, especialmente porque va a tener un precio muy elevado. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta, es muy poco probable de que si tuviese una pantalla flexible tenga transparencia. Porque allí sí estamos hablando de productos conceptuales que todavía no llegamos a aterrizar en ese estado de cosas. Ahora, es muy fácil, por ejemplo, tener una pantalla flexible donde le saques una foto a tu muñeca, a tu brazo, y esa foto se utilice como fondo de una pantalla flexible. Entonces podrías simular, por así decirlo, la transparencia, ¿verdad? En realidad no es transparencia porque es un simple fondo que coincide con tu color de piel. Cosas así podrían darse, ¿sí? Pero no creo yo que tengamos pantalla flexible en este primer producto. Yo creo más bien de que gran parte del avance o de la innovación que tendría este producto tendría que ver con la integración, ¿sí? Con el iOS que mencioné anteriormente específico, que tendría, digamos así, aplicaciones propias, tipo, por ejemplo, entrarían calendario, entrarían alarmas, entrarían mensajes, entrarían llamadas telefónicas. La integración del iOS propio de este producto me parece mucho más importante que, digamos, la pura apariencia física, porque si Apple sacase un producto así que físicamente deslumbrase, pero no llegase a tener un sistema operativo así que llegue a crear la necesidad de comprar, Apple va a quedar ridiculizada por el hecho de crear un accesorio caro y poco útil, ¿sí? Entonces, diseño básico en el primer intento, y más adelante estoy seguro que van a venir las pantallas flexibles. Al menos eso es lo que me parece a mí que va a ocurrir. Si ustedes notan que estoy hablando un poco rápido de porque me duele un poco la cabeza. No podía faltar Siri, ¿verdad? Siri es digamos así, una necesidad creciente que está teniendo cada usuario del iPhone, ¿sí? Especialmente para trabajar con mapas, tráfico, etcétera. Y lógicamente va a estar incluido en el iWatch. Entonces vamos a tener, digamos, una conexión más directa, ¿sí? Para eso, el iWatch simplemente va a comunicarse muy rápidamente con el, digamos así, iPhone que tengas en tu bolsillo, ¿sí? Entonces, es muy difícil, o sea, dudo mucho de que el iWatch tenga Siri incluido sin una conectividad con el iPhone, pero sí vamos a tenerlo claramente integrado, ¿sí? Discúlpenme si estoy hablando muy rápido, porque tengo un problema así de la vista que no. Fotografías. Yo creo que el iWatch sería un dispositivo que pueda almacenar fotografías de manera interna, ¿verdad? No necesariamente tendría que comunicarse con el iPhone o algo así para acceder a su biblioteca de fotografías. Claro que lo hará, ¿verdad? Porque una vez que haya integración, claro que podría hacer eso. Pero creo que tendría al menos una memoria interna para una base de datos de fotografías propia también. Lógicamente se espera que este dispositivo también se comunique con el iCloud y allí pueda acceder a los diferentes depósitos de documentos que tengamos, y también podría entrar, claro que, la base de datos de nuestras fotografías. Pero yo creo que es muy poca inversión tener espacio para tener un banco de datos propio, ¿verdad? O sea, podría comunicarse perfectamente con el iPhone, pero creo que habría una posibilidad así grande de que tenga una memoria para que pueda almacenar también algunas fotos sin tener que comunicarse directamente con el iPhone, el iPad o otro accesorio, ¿verdad?
Discúlpenme si estoy hablando un poco rápido, ¿verdad? Que tengo un dolor acá que... No sé, boludo. Bueno, la integración con el iCloud, como ya mencioné en algunos pasajes anteriores en este episodio, es lógicamente algo que se espera, ¿verdad? Que puedas acceder, por ejemplo, a tus documentos que tengas allá. Ahora, es muy difícil que de repente abras un documento de, qué sé yo, de Pages, ¿verdad? En un dispositivo como el iWatch, pero podrías acceder, por ejemplo, tal vez a algún que otro depósito de cosas en el iCloud. Lo que sí tendría integrado, ¿verdad? Que no necesariamente se comunica con el iCloud, es mensajes, contactos, calendarios, recordatorios. Eso sí, dispararía directamente sincronizado con tu reloj. Ahora, una cosa muy interesante que creo que va a incluir, estoy así casi seguro que podría incluir, es un control remoto del Apple TV. ¿Sí? Un control remoto del Apple TV sin que tengas que estar utilizando tu iPhone, tu iPod, por ejemplo, como control remoto, o el propio control chiquitito que tiene el Apple TV. Me parece que podría darse una versión propia de ese control remoto también en el iWatch. Si te estoy hablando así un poquitito rápido, tenedme paciencia que tengo un dolor de cabeza. Algunas aplicaciones extras que estoy anotando que posiblemente tenga el iWatch pueden ser las siguientes. Extras, ¿sí? Un despertador propio, lógicamente ya tenemos eso en el iPhone, en todos los iDevices que tenemos, pero creo que lo van a integrar también. Un contestador de llamadas. Al contestador de llamadas me refiero a que posiblemente también tengas una integración en el iPhone o con el iPhone, con un pequeño speaker que puedas tener. Alertas de olvido. Creo que las alertas de olvido es algo que podría darse en este dispositivo. ¿Qué significa? Algo muy simple. Por ejemplo, tenés tu reloj contigo y si te vas a la casa del vecino, te vas al supermercado, lo que sea, y olvidas tu iPhone, al llegar a cierto límite de distancia, tal vez 10 metros, 15 metros, 20 metros, qué sé yo, tengas una alerta de que estás olvidando tu iPhone. O tengas ese mismo tipo de alerta para, por ejemplo, si olvidas tu Mac, ¿sí? Si te olvidas de tu Mac. Entonces creo que las alertas de olvido es algo que podría estar en, digamos así, los agregados o los extras del smartwatch. Un grabador de voz, no sé si ya lo mencioné, pero un grabador de voz también creo que es algo que podría tener integrado, así como una versión propia de lo que es la integración con el email, ¿verdad? O sea, lógicamente tendría esa integración como yo ya mencioné antes, pero tendría una versión propia de desplegar el contenido de emails, así como contenidos de redes sociales. Entonces, eso creo yo que serían los extras que podría contener, digamos, la parte de software del iWatch. Ahora, si te estoy hablando un poco rápido, sabes que tengo un dolor acá en el... En esta sección me quiero referir a algún tipo de tecnología que también podría incluir el iWatch, como el Bluetooth 4.0. Me parece a mí que es muy factible que el reloj lo puedas usar con un auricular inalámbrico vía Bluetooth, ¿sí? Eso es algo que, digamos así, no tendría mucho sentido agarrar y usar el auricular, ¿cómo se llama?, físico que tenemos y enchufarlo a un reloj, ¿verdad? No tendría mucho sentido. Entonces, integración con Bluetooth creo que es algo que Apple va a hacer. Inclusive es muy probable que pueda explorar inclusive mucho más allá de esa área y lanzar su propio auricular con Bluetooth. Vamos a hablar un poquito del precio. Yo creo que el iWatch no podría costar muy caro. Estamos hablando, o sea, estoy pensando en un precio de más o menos $400. Difícilmente un producto, a menos que tengas características como la pantalla flexible, etcétera, etcétera, pueda costar más caro que eso, ¿verdad? Especialmente porque
creo que hay mucha gente que simplemente no lo va a comprar porque es un accesorio que básicamente lo que trae es mayor comodidad. Mayor comodidad es exceptuando algunas utilidades como el olvido a distancia que mencioné y como las informaciones de salud que pueda tener, como también mencioné. Entonces, creo que es muy probable que el precio no sea tan elevado. Hablando también de la parte física, también es probable que haya pocos colores, ¿sí? Así como blanco y negro solamente al inicio, no lo sé. Por ahí Apple nos sorprende, invierte en una gama de colores, digamos, mucho más extensa como los que tienen los iPods. No lo sé. También es posible que haya muchos colores porque sería un device más económico y, digamos, con una mayor capacidad de producción. Pero al menos negro y blanco es lo que me atrevo a opinar de que serían los colores iniciales de lanzamiento, ¿verdad? Especialmente porque si tenés un reloj rojo, por ejemplo, no vas a poder usarlo cuando estés vistiendo un traje o cosas así. Entonces por ahí va mi razonamiento, que no es más que simple lógica, ¿sí? Si te estoy hablando un poquitito rápido, teneme paciencia porque tengo un dolor aquí atrás en la espalda, no sé qué, boludo, ¿no? Bueno, vamos a entrar en la parte de qué es lo que no tendría el iWatch y hacerlo rápidamente, ¿sí? Primero, el iWatch no tendría Retina Display, así que no esperes, por ejemplo, que en un producto así tengamos Retina Display, especialmente porque tendría Retina Display si tuviese la capacidad de repente poder reproducir videos y reproducir multimedia, ¿sí? Porque sería, digamos, mucho más consistente la imagen, mucho más linda de ver, especialmente en una pantalla tan pequeña. Estamos hablando de costos, entonces yo no creo, especialmente en el nivel inicial, que tengamos Retina Display. Tampoco creo que tengamos aplicaciones propias así. O sea, me refiero a que difícilmente tengamos un SDK abierto a los desarrolladores para que puedan todo el mundo desarrollar para el iWatch. Hagan memoria de que el Apple TV es un producto que está hace años y años en el mercado y todavía no hay un SDK abierto para que los desarrolladores tengan aplicaciones para el Apple TV. Entonces me parece sí muy difícil de que de entrada tengamos aplicaciones para poder desarrollar. Tampoco creo que tengamos cámaras. No lo sé. Difícilmente tenga cámaras, ¿sí? Especialmente porque creo que Apple no va a querer ocupar todo el potencial que tiene un iPhone o un iPod con un reloj. Entonces, imagínense ustedes tener que sacar una foto con un reloj. Lo veo difícil, ¿sí? Tampoco va a tener cosas que entran en el imaginativo de la gente que a veces veo en la internet, como proyecciones y todo eso, ¿sí? Estamos hablando de un dispositivo de pulsera, entonces no de un proyector, ¿verdad? Lógicamente, o que pueda proyectar un teclado láser en la mesa, como estuvimos hablando, ¿verdad? Eso pasa mucho por la imaginación de las personas. Hay personas que a veces ponen así, por ejemplo, imágenes, hologramas y todo saliendo de iDevices, ¿verdad? Es muy difícil que tengamos eso. Como dije también, no creo que tengamos transparencia. No creo que tengamos transparencia. Pero, como les dije, se podría emular. Difícilmente también creo yo que tendríamos reproducciones multimedia, ¿sí? Fotos, sí, pero video lo veo difícil. Aunque creo que pueda tener un speaker, pero video lo veo difícil. Tampoco, como ya mencioné, creo que tenga Siri con conectividad propia, ¿sí? O sea, conectividad propia, no creo, porque no creo yo que el iWatch venga con 3G o 4G. Como para poner otra línea, no me hace mucho sentido que tengamos un chip con una línea en el iPhone y otro
en el iWatch, ¿sí? Entonces, al no tener conectividad propia, difícilmente tenga Siri, ¿sí? Entonces podría tener, digamos así, el Wi-Fi, pero dudo muchísimo de eso. Pero fuera de las cosas que no va a tener, que son las últimas que mencioné muchísimas cosas más que tendría y lógicamente me muero por tener algo así conmigo, por ejemplo, y sé que muchísimos también. Y también creo que es el primer paso de muchos de los productos que vamos a vestir o a llevar con nosotros, como le llamó el propio Tim, los wearables. Boludo, hablamos de un producto así que va a tener mucho potencial a pesar de las cosas que no tenga en el futuro. Sí, ¿sabes qué podría tener en el futuro? Podría tener, por ejemplo...